Hola, ¿qué tal mis nefroguerreros? A continuación les dejo la historia de mi vida, espero les haga reflexionar. Mi nombre es Javier Rodríguez Macías y esta es la historia del por qué la vida, Dios, el destino o como lo quieran nombrar, me preparó física, emocional y mentalmente para cargar con un desafío enorme llamado insuficiencia renal crónica, fase terminal. Más que la historia de una enfermedad es una historia de resiliencia y resistencia. La primera prueba que me puso la vida, comenzó desde antes que pudiera valerme por mí mismo. Antes de que el mundo me viera dar mis primeros pasos y apenas siendo un bebé, mis papás me llevaron a ponerme una vacuna que desgraciadamente por negligencia de la enfermera no se aplicó de forma correcta, afectando los tendones de mi piecito derecho. Fue hasta que empecé a caminar, que mis papás descubrieron que no lo hacía de manera normal como los demás niños, ya que mi pie derecho no lo podía levantar hacia arriba. Hasta ahora entiendo, que desde ese momento apenas comenzaban las pruebas que la vida me tenía preparadas, y sin saberlo, los hospitales se convertirían en mi segundo hogar. Mis papás al darse cuenta del problema con mi pie decidieron llevarme a un ortopedista, el cual me diagnosticó con pie inservible y dictaminó que no podría caminar sin muletas o utilizando silla de ruedas. Desde ese día inconscientemente aprendería que no debía permitir que alguien me dijera que no podía hacer algo o me diagnosticara limitantes. Fui llevado a una clínica de rehabilitación, en donde mi diagnóstico fue pie equinovaro que posiblemente se podía rehabilitar. Pasaba 2 a 3 días a la semana en terapia intentando que los tendones afectados pudieran reactivarse, pero esto no sucedió, así que los médicos me realizaron una cirugía de tendón cruzado, para que pudiera caminar mejor. Posterior a la cirugía, me mandaron una férula muy grande, rígida, con tornillos y aspecto llamativo. Al entrar a la escuela debía usar, además de la férula, zapatos de bota que eran diferentes a los de los otros niños, lo cual se convirtió en una situación penosa y desagradable para mí, y sin comprender muy bien el motivo, me convertí en objeto de burlas y crueldad por parte de otros niños por mi forma de caminar, ya que mi pie no creció igual que el otro, lo que provocó un caminar cojeando para toda mi vida. Lamentablemente ese fue el inicio de la discriminación y miradas juzgonas a la que me he enfrentado a lo largo de mi vida. Tuve que aprender a vivir con las burlas y apodos por mi forma de caminar en el mundo, aprendí a normalizar el ser señalado constantemente y todo, por algo de lo que yo no tenía control y que tampoco elegí. Durante mi paso escolar crecí sintiendo mucho miedo, pues sabía que al salir al recreo o educación física, escucharía esos apodos. Mi nombre dejó de importar, pues siempre se refería a mí como el cojo, chorrito, pata chueca. Es verdad que por algo pasan las cosas, pues todo ese dolor y tristeza que en su momento no comprendí, era parte de mi preparación de vida y del fortalecimiento de mi carácter, pues se venía un reto mucho mayor que cambiaría mi vida para siempre. Pasó el tiempo, cursaba el primer año de secundaria y se acercaban las vacaciones de las fiestas navideñas, para lo que se organiza un convivio en las escuelas. Jamás me imaginé que ese convivio fuera el detonante del cambio radical de mi vida. Recuerdo que comimos pollo Kentucky y todo estaba normal. Al día siguiente, amanecí con malestar estomacal, y creyendo que algo me había caído mal, mi mamá me dio medicamentos sin saber que ahí en ese momento, comenzaba el reto y la lucha más grande a la que tendría que enfrentarme, y que con tan solo 11 años de edad la vida me empujaría a madurar abruptamente atravesando situaciones dolorosas por las cuales ningún niño de 11 años debería pasar. Al pasar de los días, el malestar estomacal fue aumentando, preocupando a mi familia. Comencé a presentar náuseas y vómito. Al ver esto, mis padres decidieron llevarme a un médico particular, que me revisó y determinó que solo era una fuerte gastritis y que me recetaría medicamentos. Pasaron los días y los síntomas aumentaron y empeoraron, comencé a presentar escalofríos y a dejar de comer. Al llegar 24 de diciembre y como era tradición, pasamos esta fecha con un tío. Yo me seguía sintiendo muy mal, y tenía mucha diarrea, seguía sin comer. Mis papás decidieron que nos teníamos que regresar por el estado en el que me encontraba. Me llevaron al médico nuevamente, el cual me recetó algo más fuerte para la gastritis que pensó que tenía. De regreso a mi casa no disminuyó ningún síntoma, al contrario, aumentaron más, agregándose a estos, calambres en todas las partes de mi cuerpo. Todos estaban cada vez más preocupados y asustados,
Recuerdo que los calambres eran tan fuertes que mi hermanita de 5 años corría y me sobaba para que se me quitara porque gritaba del dolor. Al pasar los días mi lengua se empezó a poner blanca y perdí el sentido del gusto. Ya no me levantaba de mi cama. Todos los días traía suéter, playera, pants, y una chamarra muy grande día y noche porque tenía mucho frío. Mi lengua era totalmente blanca, y no dejaba de temblar. Llegó el 31 de diciembre, y como no comía nada, más que Gatorade para hidratarme por tanto vómito y diarrea, mi mamá me preparó mi comida favorita: pechugas empanizadas con espagueti. A la hora de la cena de Año Nuevo, probé la comida pero no me sabía a nada. Antes de las 12 de la noche mi mamá se percató que mi mirada estaba perdida, que veía solamente a un punto fijo. En ese momento le dijo a mi papá que me llevarían a urgencias. Me hablaron pero yo ya empecé a perder movilidad en mi cuerpo y noción de lo que estaba pasando. Mi papá me cargó, y recuerdo mi hermana me dio sus cobijas y uno de sus peluches para que me cuidara, y después de ese día no volví a ver a mis hermanos por mucho tiempo, pues sin saberlo, estaría por pasar mucho más tiempo en un hospital que en mi casa. Al llegar a urgencias, me hicieron muchos estudios, me realizaron muchas punciones, y solo escuché que me tenían que meter a un cuarto de procedimientos. La mala noticia fue que tenía insuficiencia renal fase terminal y que estaba extremadamente intoxicado. Por eso eran todos los síntomas y mis papás necesitaban autorizar la colocación de un catéter debajo del ombligo para poder drenar todas las toxinas, ya que si no lo hacían y yo me llegaba a dormir, ya no iba a despertar. Ellos accedieron de inmediato. El procedimiento se tenía que realizar además sin ningún tipo de anestesia, pues me tenían que mantener despierto o de lo contrario, podía morir. Este ha sido el procedimiento más doloroso que he pasado en mi vida y recuerdo que consistía en meter un líquido en mi estómago y sacarlo a presión, durante aproximadamente 15 veces. Cuando terminó la agonía, tenía una bata puesta y estaba internado en un hospital. Recuerdo querer desesperadamente irme a casa. Mi mamá no paraba de llorar y mi papá se acercó, me tomó mi cabeza y me dijo que me calmara, que tenía un problema pero que él iba a darme una parte de su cuerpo para que yo estuviera bien. Trató de explicarme con palabras simples para que yo lo entendiera. Me explicó que mis riñones estaban pequeñitos, que no pensara que yo tenía la culpa o que había hecho algo mal, pero que él me iba a dar uno de sus riñones para que yo me mejorara. A mis 11 años no tenía la capacidad de comprender todo lo que se venía después de eso. Nos metieron a protocolo de trasplante, pero en lo que nos hacían todos los análisis de compatibilidad, tuve que enfrentar otro reto más que era diálisis peritoneal, pero eso es otra historia aparte. Pasaron los días, las noches, semanas y seguía internado, hasta que al fin entré a quirófano para que me pusieran un catéter, y durante 3 meses estuve haciéndome lavados de estómago para sacarme las toxinas, mientras estaba yendo casi toda la semana con mi papá a hacerme estudios, desde las 6 de la mañana a las 8 de la noche, hasta que llegó el día del trasplante, porque mi papá fue el 98% compatible conmigo. Nos hospitalizaron, nos prepararon, y es algo que llevaré en mi memoria toda la vida como si hubiera pasado ayer. Antes de ingresar al quirófano, nos pusieron juntos a mi papá y a mí. Yo estaba muy asustado y tengo muy presente que mi papá no soltaba mi mano y que fue la primera vez en mi vida que vi llorar a mi papá diciéndome que él ya habían hablado con los médicos y les había dicho que pasara lo que pasara si yo necesitaba los 2 riñones, que se los quitaran a él, aunque él ya no saliera. Nos separaron, mi papá me soltó la mano y me dijo que iba a estar bien. Yo lo podía ver a lo lejos y me saludaba, se reía y me decía que me calmara, hasta que los cirujanos me dijeron que mi papá ya no iba a responder y no se iba a mover. Me explicaron que tenían que comenzar con él para sacarle el riñón. Cuando de pronto veo que le abren la boca y le empiezan a meter un tubo de una manera que presencié como traumática y horrible. Me quedo con esa imagen, y en ese momento les dije que cerraran la puerta porque ya no quería ver. Pregunté por qué hacían eso y me dijeron que también lo harían conmigo, que nos desconectan de los pulmones, y nos hacen respirar a través de una máquina toda la cirugía. Pasaron unos minutos y me dijeron que ya iban a comenzar conmigo, que me pondrían algo para dormirme y que me iba a marear, que era normal. No pasaron ni 2 minutos y me dormí, pero sentí cómo empezaron a meter ese tubo en mi garganta y lo peor de todo es que yo seguía consciente y sentía un dolor insoportable,
Quería gritarles que todavía no estaba dormido, pero mi cuerpo ya no reaccionaba. Fue una desesperación total que duró 5 segundos, solo pude sentir mis lágrimas caer por mis ojos, hasta que de pronto se apagó todo. Cuando despierto en el mismo cuarto de recuperación al que entré, ya no estaba mi papá. Solo recuerdo que tenía un inmenso dolor en el estómago y me percaté que ya era de noche. Veo a mi mamá y a una de mis tías, les pedí llorando que me ayudaran, que me dolía mucho y que me sacaran de ahí, a lo que intentaron calmarme y me pidieron medicina para el dolor. Tenía que estar en un cuarto aislado porque al trasplantarte eliminan todas tus defensas. Me suministraron un medicamento muy fuerte, el cual me hizo dormir hasta el día siguiente. Al otro día, desperté aún con dolor y me enteré que mi papá estaba en la misma sala, solo que afuera del cuarto. Me dijeron las enfermeras cuando preguntaba por él, que estaba bien, que no me preocupara, que hubo complicaciones pero que lo estabilizaron, y pasó eso porque le manipularon su costilla y al ver que no podían sacar el riñón la cortaron para que saliera, que no se quería levantar, comer ni bañarse, lo cual es algo que me hizo sentir tremendamente culpable, pues pensaba que él no tenía por qué pasar todo eso, sin embargo lo hizo por amor a mí. Afortunadamente los donadores salen al tercer día. Después él ya se levantó a caminar y lo veía pasar, y me veía, y me hacía muecas para animarme. Después supe que ya lo habían dado de alta, yo me tuve que quedar más semanas. Cuando al fin me dieron de alta, me sentía como nuevo, empecé a orinar otra vez y ni los médicos pudieron explicarse cómo fue posible que yo estuviera viviendo 11 años sin ningún síntoma, si mis riñones se quedaron del tamaño de los de un bebé de 3 meses. Era como un milagro y a partir de ahí, yo creí que mi vida iba a volver a la normalidad, que el trasplante me iba a durar para siempre, pero todavía no acababa todo, era solo el comienzo. 9 años después de mi trasplante vuelven las malas noticias, mi cuerpo ya había creado anticuerpos al riñón trasplantado, por lo cual me dieron determinado tiempo para que me preparara a regresar, ahora a hemodiálisis. Teniendo 20 años de edad, yendo en la prepa, tuve que dejarla para someterme a un cateterismo para ayudar al riñón de mi papá, que poco a poco dejaba de funcionar. Me colocaron un catéter en el pecho cerca de la clavícula que llegaba al corazón, Permacat. Entré en las primeras sesiones de hemodiálisis en las cuales tuve problemas, y me tuvieron que meter a un cuarto de procedimientos nuevamente para quitarme ese catéter y colocarme un catéter corto en el cuello, Maurcar. Después de esto, por fin empecé a hemodializarme, hasta que me dicen que el riñón de mi papá dejó de funcionar totalmente y que ahora ya no tendré que ir solo una vez a la semana, sino que serán 3 veces a la semana, durante 3 horas sentado en un reposet, limpiando mi sangre viendo mi vida pasar, durante el resto de mis días. Los médicos se percatan que tengo buenas venas, ya que hacía mucho ejercicio desde niño y me mandan a valoración con el angiólogo, el cual sin problemas me realiza una fístula arteriovenosa, que es la que tengo actualmente en mi brazo izquierdo por la cual me mantengo vivo. Me retiraron el catéter y al realizar esto, volví de nueva cuenta a un cuarto de procedimientos. Desde ese entonces, he aprendido muchas cosas de la vida, he madurado más rápido y valorado más a las personas, a mi familia, a quienes son realmente mis amigos, y sobre todo los minutos, los días y la vida misma, porque desafortunadamente he tenido que ver frente a mis ojos como muchas personas, las cuales estimaba, simplemente se ponen muy graves durante las sesiones de hemodiálisis y a veces ya no regresan para contarlo. Cada martes, jueves y sábado nos jugamos la vida. Es entrar y no saber si volveremos a salir, y de esa forma se han ido personas que se habían vuelto parte importante de mi vida. Después de 13 años en este tratamiento y 22 con la enfermedad, eso que llamamos Dios, vida o el destino me está permitiendo descubrir muchas respuestas a las preguntas que yo me hacía constantemente desde niño. Después de lo que pasó con mi pie, me prometí que jamás quería que me vieran con lástima y no permitiría que nadie me pusiera límites y me dijera que no podía hacer o lograr algo, incluyendo los médicos. Es por ello, que aún con mi enfermedad siempre he trabajado y he buscado la manera de valerme por mí mismo. Aprendí a hacerme cargo de mis citas médicas, medicamentos, de mi tratamiento y de no dejarme de absolutamente de nadie, que nadie me hiciera sentir menos, y desde entonces lucho cada día por lograr todo lo que me propongo. Algunas veces los consigo y otras veces no, pero me aferro,
Lo intento y no me doy por vencido con facilidad, aunque ha habido personas en el camino que piensan que no debería arriesgarme, pero en realidad creo que para mí, después de ver lo delicada que puede ser la vida, creo. He aprendido a vivir en el aquí y ahora y tengo la mentalidad de que nada es imposible, que todo tiene solución y siempre busco transformar los problemas en algo positivo de lo cual podamos aprender. Para terminar, hoy, después de tanta exclusión y de tanto dolor, me siento tan orgulloso de mí mismo por estar logrando llegar a muchas personas por medio de mi canal y a través de las redes sociales, brindando información, orientando y guiando sobre esta terrible enfermedad de la que nadie está exento. Esta es una parte de mi historia, y si el día de mañana me llego a ir, estoy totalmente seguro que las personas cuyos corazones toque, podrán decir que fui orgullosamente un guerrero de la vida. Un valioso e importante, nefroguerrero.